súbditos a través de la legislación o a través de una sentencia judicial. La fuente del derecho internacional, por el contrario, es los pactos, pacta sunt servanda, los pactos son para ser cumplidos, y vincula a diferentes estados mediante esta situación. Es decir, aparecen como dos derechos que pareciera que son autónomos y donde la competencia es parcial, es aislada, porque no se dirigen a los mismos sujetos. Por lo tanto, no van a regir en principio las relaciones jurídicas y por lo tanto no hay conflicto entre las normas de los tratados internacionales y las normas internas. Entonces, para los dualistas, las normas jurídicas internacionales deberán transformarse en normas internas antes de poder ser aplicadas por los jueces nacionales. Por lo tanto, para los que adhieren a las teorías dualistas, el derecho internacional permanece absolutamente estéril sin una colaboración activa de los estados a los cuales se dirige. En la medida que el estado firmante de ese tratado no lo transforma en una norma interna, no tendría eficacia. Por el otro lado, los seguidores de las teorías monistas consideran que esto es lógicamente inaceptable, que haya dos normas que son opuestas, que resulten aplicables a los mismos sujetos de derecho y que se encuentran en distintos sistemas. Lo que dicen es, hay un único sistema con un rango jerárquico determinado. Y estas teorías monistas se introducen fundamentalmente a partir de Kelsen, a partir de Guggenheim, donde van a trasladar al derecho internacional la teoría general del derecho, según cual todas las normas parten de una norma fundamental común. De esta manera, hay un sistema único de normas ubicadas en diferentes estratos con diferentes jerarquías y cada norma jurídica establece su validez a partir de una norma superior y así sucesivamente hasta arribar a la norma fundamental. Pero en Argentina ya antes de la reforma del 94, la Corte Suprema de Justicia, en Ekmejian con Sofovich y otros, hace referencia a este orden internacional y las normas internas y va a poner fin a esa disputa entre las teorías monistas y dualistas, afirmando la operatividad interna de los tratados internacionales, cualquiera fuera su tipo o modalidad, en la medida que hubieran sido ratificados por la Argentina. Es decir, no exigía una norma, una ley expresa, sino en la medida que los tratados hubieran sido ratificados por Argentina, automáticamente eran operativos en nuestro sistema. Y ahí también va a decir en Ekmejian que esa prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico de acuerdo a lo que establece el artículo 31 de la Constitución. Entonces, la Corte, ya antes de la reforma del 94 en Ekmejian, además de adscribirse a las teorías, a la posición monista, sienta la postura acerca de la operatividad de las normas al sostener que cuando la nación ratifica un tratado que firma con otro Estado, se obliga internacionalmente. ¿Y a qué se obliga? A que sus órganos administrativos, jurisdiccionales, lo apliquen en los supuestos que el tratado o el pacto contemple, siempre que contengan descripciones lo suficientemente concretas, es decir, cuestiones, supuestos de hecho, que hagan posible esta aplicación inmediata. Ya a partir del año 94, con la reforma de la Constitución, ya los tenemos incorporados en la Constitución, entonces terminamos con esta discusión sobre el dualismo y monismo respecto a las fuentes internacionales de derechos humanos en nuestro sistema. Ahora bien, los derechos humanos o fundamentales son coetáneos con la propia aparición del hombre, es decir, son atributos que le pertenecen por su propia naturaleza. Desde una perspectiva amplia, podemos decir que son libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana. ¿Para qué? Para la garantía de una vida digna. Entonces son independientes de factores particulares como el sexo, la etnia, la orientación sexual, la religión, y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Por lo tanto, si son derechos fundamentales, estén o no legislados, son y pertenecen a la propia condición de persona. Ferraioli los va a conceptualizar como aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto están dotados de la capacidad de persona o de ciudadanos o con personas con capacidad de obrar.
Desde este punto de vista, Ferraioli va a adherir a un fundamento y un naturalista de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque va a decir los derechos fundamentales son los inherentes al ser humano y pertenecen a toda persona en razón de su dignidad. Hoy en día los derechos humanos están reconocidos en los cuerpos normativos tanto de origen nacional como de origen internacional. En este sentido, los derechos humanos están considerados desde una matriz positivista y son fundamentales porque están supraordenados al legislador, están supraordenados a la autoridad administrativa, al ordenamiento jurídico nacional. ¿Por qué? Porque son normas superiores, porque son normas internacionales y fuente principal del derecho internacional de los derechos humanos. Ya la Revolución Francesa había consagrado derechos fundamentales del hombre frente al absolutismo monárquico. Y ahí van a aparecer la libertad, la igualdad, la fraternidad, y que fue una conquista del pueblo frente a la potestad despótica de la nobleza. Entonces, frente a eso se opone un sistema republicano, democrático, división de poderes, el sometimiento al imperio de la ley, y fue la creación justamente del Estado Estado de Derecho. Pero el Estado de Derecho nace como Estado liberal de derecho, por lo tanto el reconocimiento que va a tener es el reconocimiento a derechos liberales, los derechos de la libertad, la igualdad. No tienen en cuenta otros factores más que luchar contra ese poder que no tenía ninguna no se sometía más que a su propia voluntad. Estos derechos que son reconocidos a partir de la Revolución Francesa y que son un avance frente a esos estados totalitarios, como eran los estados absolutistas, no tenían los hombres el mismo peso frente a los que detentaban los medios de producción. El contrato de derecho privado era ley y era lo más justo para las partes hasta ese momento. No había un equilibrio en las prestaciones entre el trabajo dependiente, donde la voluntad se somete y uno tiene su fuerza de trabajo y el otro los medios de producción. Esta desigualdad no estaba contemplada porque lo que había era una lucha de la burguesía frente a esta desigualdad que se produce más adelante con el avance también de la revolución industrial va a ser equilibrada con la invención de lo que llaman lo colectivo, es decir, las organizaciones obreras, el conflicto, la negociación, el acuerdo colectivo. Esto es lo que va a acompañar la creación de normas estatales protectorias que van a ir evolucionando progresivamente hacia la construcción de lo que se llama el constitucionalismo social, sobre todo a partir de 1917 y con las constituciones de México y de Weimar. Y esto transforma ese Estado de Derecho que nace como Estado liberal de derecho, en un Estado social de derecho, donde lo que va a haber es un reconocimiento a otros derechos también fundamentales y también inherentes a la persona como tal. Esta estructura superior posibilitó la creación o el reconocimiento de derechos sociales también inamovibles, que no quedan en manos de una democracia representativa, que puede correr el riesgo de la coyuntura política y económica del momento. Entonces vamos a ver que a partir de la culminación de la Primera Guerra Mundial, que empieza en el año 14, y que culmina con el Tratado de Versalles del 2019, se va a crear la Organización Internacional del Trabajo. El derecho del trabajo nace internacional y se expresa constitucional, porque vamos a ver que el derecho del trabajo nace con el Tratado de Versalles y como organización internacional y se plasma en las constituciones a partir de la primera oleada, 1917, como dije recién, pero después vamos a ver que con la Segunda Guerra Mundial va a aparecer una nueva oleada de tratados internacionales de derechos humanos que lo que buscan es que no vuelva a haber otro conflicto mundial de las características que ya habían tenido en la Primera y en la Segunda Guerra, y es el reconocimiento de estos derechos que hacen a todas las personas y que van a tratar de poner fin, decir nunca más, a regímenes totalitarios y transformar
en derechos positivos esta construcción que se venía formando desde el fin de la Primera Guerra Mundial, histórica, cultural y fundamentalmente colectiva. A partir de los cambios que van a haber en el mundo del trabajo, el derecho laboral empieza a crecer y empieza a comprender que la tarea no es encerrarse en su propia dimensión, en sus propias normas, sino que hay que construir frentes al mismo tiempo. Y en función de ello, la tarea regulativa implica enfrentar varios desafíos. En primer lugar, los clásicos problemas de las condiciones salariales de trabajo, hasta el ingreso de los derechos fundamentales inespecíficos a la fábrica. Es así que el conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente, una suerte de Jus Cogens, normas de orden público internacional que tienen multiplicidad de fuentes, sustenta la importancia, el reconocimiento, el respeto de la efectiva incorporación de los derechos humanos, no solo para el que es el principal sujeto obligado, sino también para las personas humanas. Y las notas características de estos derechos fundamentales tienen que ver con que, en primer lugar, obligan a todos los estados, independientemente de las ratificaciones o cualquier otra forma de reconocimiento nacional, obligan a los estados. Tienen efecto erga omnes, porque no se dirigen solamente a los gobiernos, sino también a los individuos. Pueden ser reclamados por cualquier persona o por cualquier estado, aún independiente, como dije antes, de cualquier vínculo convencional o de ratificación. Y son universales y no internacionales en el sentido tradicional de esta expresión. Históricamente se ha separado los derechos de los trabajadores en dos grupos, considerando que el trabajador ejerce la titularidad de sus derechos laborales en la empresa, en el seno de las relaciones laborales, y por otro lado la titularidad de sus derechos como persona, como ciudadano, fuera de la empresa y en su relación con el Estado y con la sociedad. Es decir, en las relaciones laborales, en la relación con su empleador, el trabajador no sería titular de derechos fundamentales no laborales, ni podría apelar estos para alterar en algún sentido el contenido de la relación laboral. Es lo que Humberto Romagnoli decía, bueno, el trabajador parece que cuando llega a la fábrica cuelga sus derechos y se pone su trabajo, su overall, su uniforme de trabajo y pierde los derechos como ciudadano. Este criterio obedecía a dos factores. Por un lado, la concepción clásica de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, es decir, solamente oponibles frente al Estado y no ante particulares. Y por el otro lado, decían, bueno, el carácter privado de la relación laboral, en cuyo seno no cabe que las partes invoquen derechos fundamentales para influir en esa relación. Por lo tanto, la relación de trabajo se rige solamente por la autonomía privada, con las limitaciones provenientes de las normas laborales y el orden público laboral, pero los son frente al Estado, no son frente a otros particulares de trabajo. Esta dicotomía de un trabajador que tiene derechos para unos y derechos para otros, pero que en su ámbito de trabajo no puede reclamar el reconocimiento de estos derechos fundamentales, empieza a ser borrada con la doctrina alemana. No sé si se dice así porque no hablo alemán, pero supongamos que sí. Que es la vigencia horizontal de los derechos constitucionales. El cambio más importante proviene, como les digo, de la doctrina alemana a partir de Nieperdie, alemana, que va a introducir la noción de la Constitución como verdadero fundamento de todo el orden jurídico. Lo que implica es que todas las ramas del derecho, tanto público como privado, tienen que subordinarse a la Constitución. Y esto es especialmente a través de todos los derechos que la Constitución contiene y los principios y bases de los ordenamientos sectoriales y específicos. De este modo, esos ámbitos que tradicionalmente estaban reservados al derecho privado, hoy se encuentran insertos en el marco general de la Constitución como norma fundante del ordenamiento. Entonces, el carácter privado de las relaciones que regula no puede oponerse válidamente a la vigencia de las normas constitucionales. Esto, por supuesto, no nos lleva a negar o devaluar el principio de la autonomía de la voluntad como fuente de las relaciones en el ámbito privado, porque la Constitución no tiene
una regulación exhaustiva del derecho privado que nos diga en cada caso cómo tiene que hacerse, como sí la tiene en la regulación del derecho público o la organización de los poderes públicos, pero sí como trazos esenciales. Es suficiente para insertar en las relaciones el vacío de la Constitución y de la validez de los derechos fundamentales en cualquier ámbito. En doctrina vamos a distinguir derechos fundamentales y derechos constitucionales, es decir, los primeros se refieren solamente a aquellos, digamos, los segundos, los derechos constitucionales serían solo los reconocidos por la Constitución y los derechos fundamentales, su condición deriva de que son inherentes al ser humano y por lo tanto tienen una relevancia material. En cambio, el concepto de derecho constitucional es más restringido. ¿Por qué? Solamente aquellos que están formalmente reconocidos en la Constitución. Quiere decir que pueden existir derechos que en orden estricto son constitucionales solamente porque se encuentran en la Constitución. En cambio, los derechos fundamentales que no se encuentran incorporados en la Constitución son los que llamamos derechos constitucionales implícitos o derechos fundamentales innominados. Los derechos constitucionales implícitos o suprapositivos son irreversibles y son carentes de reconocimiento expreso. Hay un reconocimiento universal de que esos derechos son propios de la persona, estén o no incorporados en la Constitución. Por eso se llaman implícitos. Hermida Uriarte sostiene que en la doctrina rioplatense no se hace diferencia entre el concepto de derechos humanos y de derechos fundamentales, sino que cuando se habla de derechos humanos, se habla de derechos fundamentales. ¿Por qué nos importa esto a nosotros? Bueno, el hecho de que muchos de los derechos laborales formen parte de los derechos fundamentales resalta la jerarquía del derecho al trabajo y de los valores que le inspiran. Entonces, los derechos humanos laborales son derechos humanos que están superordenados en la Constitución, en la medida que vamos a ver que las normas internacionales, que están incorporadas a partir del 75, inciso 22, tienen normas del derecho del trabajo, lo que vuelven indisponibles para el legislador ordinario, para la administración y para el operador jurídico en general. Es decir, los grandes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos tienen un elenco nutrido de derechos y principios laborales reconocidos como tales. Vamos a ver que en todos los convenios internacionales que encontramos va a haber derecho al trabajo, a la limitación de la jornada, al descanso diario, semanal y anual, remuneración mínima, protección contra el despido arbitrario y, por supuesto, los derechos colectivos, libertad sindical, negociación colectiva, huelga y principios más generales, pero también del derecho del trabajo, como son el principio de progresividad, el principio de justicia social, trabajo decente, entre otros. Entonces, a partir del año 94 y con la incorporación del artículo 75, inciso 22, aparecen fundamentalmente en la jurisprudencia de nuestros máximos tribunales provinciales y de la Corte Suprema muchos fallos que permanentemente están invocando resoluciones de los órganos de control de Naciones Unidas, de la OIT y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Acá tengo una pregunta, a ver si de lo que estoy hablando, si la pudiera encontrar. Bueno, no me abre. Después la busco en el otro teléfono porque acá evidentemente no me abre. Si me la podés decir en voz alta. La pregunta es si estos tratados internacionales de fuente internacional pública o privada se aplican en los casos del contrato de franquicia. A ver, acá tenemos un tema, si nosotros, y es algo que está en debate también a partir de las modificaciones que se produjeron a partir del decreto 70. Si nosotros vamos al Código Civil y Comercial, el contrato de franquicia no estaría, no podría invocarse relación laboral en los contratos de franquicia. Yo creo que hay que analizar cada uno de los casos y en la medida que se prueben que una persona está prestando servicios a favor de otra que algunos. Se corta un poco, Eleonora, lo que estás hablando. ¿Ahora se escucha bien o se sigue cortando? No, ahora está bien. Bien. Entonces, yo creo que en la medida que estemos frente a un contrato de trabajo, sí, no tengo duda
que se pueden invocar todas estas normas internacionales. Creo que incluso también dentro del contrato de franquicia, porque el Código Civil y Comercial, cuando habla de fuentes, también incorpora los tratados internacionales, lo dice el mismo Código Civil y Comercial reformado, pero además surge de la Constitución, aunque no lo dijera, y son para todos y todas las personas por el solo hecho de aplicarse el derecho en nuestro país. Entonces sí, creo que se aplica también. Pero ya les digo, el contrato de franquicia hoy, a partir del Código Civil y Comercial y a partir de lo que fue el proyecto de ley bases y del decreto, se pretende sacar del ámbito de la aplicación de las normas laborales. Yo creo que igual son cuestiones que hay que analizar en los hechos si se dan o no las notas típicas del derecho del trabajo. Y por eso creo que la reforma que se plantea del artículo 23 viola el principio de progresividad, viola normas internacionales que están en estos tratados que estoy diciendo y que tienen jerarquía supraconstitucional y consecuentemente no podrían ser reformadas, no ya porque sea a través de un DNU, sino que tampoco podrían ser reformadas por una ley del Congreso. Por eso digo que no hay que atacar solamente la forma, sino que también hay que atacar el sentido o qué dice la norma. Entonces, porque si esa norma está a través de una ley que sanciona el Congreso, voy a sostener lo mismo, viola el principio de progresividad. La modificación, por ejemplo, del 23 o la modificación del artículo 12 o la modificación del artículo 9. Siguiendo con el tema, entonces, la Corte Suprema invoca permanentemente no solamente normas internacionales, sino las opiniones de los organismos de control de esos tratados internacionales, que también son fuente internacional en nuestro país. Vamos a ver que no solamente en la Argentina, sino toda la región latinoamericana registra un nivel muy alto de adhesión a tratados de derechos humanos, tanto tratados de Naciones Unidas como del sistema interamericano. Y a esto tenemos que agregarle la Declaración Sociolaboral del Mercosur y los convenios de la OIT. Hay un reconocimiento de todo el plexo jurídico de derechos humanos consagrados tanto a nivel supranacional como general, y la aceptación del concepto de derechos humanos laborales conforme a lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias. América es pionera en el plano de normas internacionales de derechos humanos laborales. Y vamos a ver que en el sistema interamericano de derechos humanos, las fuentes del derecho internacional de derechos humanos son variadas y son complementarias. Vamos a tener tratados, convenios, principios generales del derecho, la costumbre, los actos unilaterales de los estados, las resoluciones de los organismos internacionales, entre las más importantes. La interpretación de las normas internacionales puede beneficiarse también de la jurisprudencia que se genere en los 24 estados partes, según el sistema interamericano, porque la aplicación de normas domésticas a casos particulares también le da un alcance y un contenido mucho más preciso a las normas de derechos humanos. Y si lo miramos desde otro ángulo, el juez nacional, al interpretar una norma de derechos humanos, tiene que tener en consideración la norma internacional y la jurisprudencia internacional. Y así vamos a ver que a partir digamos, del final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener tres instrumentos que son fundamentales y para nuestra materia, como van a ser, en primer lugar, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que se adopta en Río de Janeiro en el año 48, que integra un plexo de normas supranacionales americanas sobre derechos humanos y que por la riqueza que tiene se constituye en un verdadero Código Internacional del Trabajo. A eso hay que acompañarlo con la Carta de la OEA y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y estos tres instrumentos consagran las normas generales de derechos humanos con la incorporación del derecho al trabajo. Estas normas generales solamente estuvieron precedidas por lo que fue la Declaración de Filadelfia y de la organización de la OIT del año 44, y se van a consolidar en el año 48 a partir de la Declaración Universal de Derechos del Hombre
de diciembre de ese año y lo que va a ser luego la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por eso, la reforma del 94 también se introduce una modificación de importancia cuando consideramos que estos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional incluyen materias que regulan aspectos vinculados con el contrato o relación de trabajo, con las asociaciones sindicales de trabajadores, con la negociación colectiva, con los conflictos colectivos y por lo tanto no tengo duda que son fuente de derecho del trabajo. También tenemos que destacar aquellos convenios, tratados que tienen jerarquía supralegal, como los convenios de la OIT, los cuales tienen importantes consecuencias prácticas en el orden jurídico interno, ya que a través de la ratificación de un convenio pueden quedar sin efecto disposiciones legales contrarias, tanto si son anteriores como posteriores a dicho acto, porque estas normas serían tachadas de inconstitucionales por oponerse a una norma jerárquicamente superior. En otras palabras, el reconocimiento de derechos como valores objetivos impone al Estado mandatos de actuación y deberes de protección respecto a los destinatarios de la Constitución, tanto públicos como privados. Y esta concepción obedece a esa transformación de los catálogos de derechos consignados a partir de la Segunda Guerra Mundial, que de ser aspiraciones políticas o directrices no vinculantes en el siglo anterior, pasan a ser un sistema de preceptos. Hay un reconocimiento de esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales que tiene como consecuencia un efecto de irradiación o de expansión de derechos que tiene que ver con el deber de protección o la eficacia frente a terceros. Entonces, este efecto de irradiación, en tanto los derechos fundamentales son valores de la sociedad, son observables por los individuos en sus relaciones privadas y se despliegan frente a particulares y no solamente frente al Estado. Y si decimos que los derechos fundamentales en su dimensión objetiva son valores de toda la sociedad y legitiman la existencia del Estado, el Estado tiene que en consecuencia darle efectividad a ese contenido. Es decir, hay una obligación que se hace exigible para el legislador, para la administración y para los jueces de acuerdo al ámbito de cada una de sus competencias. Robert Alexy considera además que esta obligación genera un derecho a la protección, es decir, una potestad subjetiva que tiene el titular del derecho fundamental frente al Estado para que lo proteja de intervenciones de terceros. Es decir, como valores del ordenamiento, que son los derechos fundamentales, en esta nueva dimensión objetiva, irradian efectos en todo el sistema normativo, también frente a particulares, convirtiendo en un deber de protección al Estado. Y si los derechos fundamentales son límites al poder, y hoy en día el poder susceptible de interferir en la libertad del particular no es solamente del Estado, sino también el privado, resulta coherente expandir la función de protección frente al poder en las relaciones privadas. Y acá es donde vemos la teoría de la eficacia horizontal de los derechos. Ahora, esta eficacia horizontal de los derechos se puede dar en forma mediata o inmediata. En forma mediata va a ser la forma en que el Estado va a llevar o concretizar este deber de hacer efectivos los derechos fundamentales como valores objetivos en las relaciones privadas. ¿Y cómo lo hace el Estado? A través de sus órganos, es decir, a través del legislador, de manera subsidiaria con la intervención del juez. Por lo tanto, cuando ocurra la violación de un derecho fundamental en una relación entre particulares, la infracción va a ser imputable al Estado, ya sea en el órgano legislativo o en el órgano judicial, por no haber dispensado la protección esperada. Desde esta perspectiva, quien en realidad está directamente constreñido por los derechos fundamentales es el poder público y no el particular. Por eso hablamos de eficacia mediata de esta irradiación. El particular se encuentra vinculado a los derechos fundamentales de manera indirecta, es decir, en la medida que los derechos son decisiones de valoraciones objetivas y no derechos subjetivos que un particular pueda ostentar frente a otro. También la mediación, como digo, se puede dar a través de la ley. El Estado tiene obligación de dictar una ley de manera de proteger a las personas frente a la vulneración de un derecho fundamental, o del legislador. ¿Cómo lo hace el legislador?
concretiza esta eficacia horizontal de los derechos fundamentales, tomando en cuenta los valores objetivos que estos representan y los adapta a las relaciones privadas, debiendo moverse entre el contenido esencial de los derechos y la garantía de la autonomía privada. El legislador, sí. ¿Y el juez cómo lo hace? Perdón, ese es el legislador. El legislador lo que va a tratar es buscar a través de una ley de poder llevar a concretizar esta protección. En cambio, el juez, ¿cómo lo hace? Ante la falta de legislación o si la ley es imprecisa, lo que va a hacer es resolver los conflictos de derechos fundamentales que se susciten entre particulares. Y acá, ¿cómo va a tener que hacer? No va a quedar otra que tomar las normas de derecho privado a la luz de los derechos fundamentales concebidos como valores objetivos. Es decir, los derechos entendidos como subjetivos los transforma en valores para que el juez pueda ponderarlos. ¿Por qué? Porque a falta de una norma específica que garantice esta irradiación, el juez la va a hacer interpretando los hechos y pasándolo por el tamiz de estas normas fundamentales. En contraposición con esta teoría mediata de la irradiación, tenemos la de eficacia inmediata. Y lo que va a decir es, los derechos fundamentales no son valores. Por lo tanto, como no son valores, no necesito que se positivicen o que el juez los tome y los use para ponderar con las normas internacionales. En realidad, son derechos fundamentales, son derechos subjetivos, están contenidos en la Constitución en la medida que están en las normas internacionales y consecuentemente son exigibles directamente por el individuo. ¿Por qué? Porque es un derecho subjetivo que ostenta el individuo frente a sus semejantes, sin que tenga necesidad de que haya una mediación estatal, es decir, una mediación de un órgano estatal, una ley que regule de qué manera se defienden o que el juez lo haga y lo utilice como valores para ponderar. Es un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque están... Eleonora, se cortó la comunicación, no se te escucha. Acá volví en este teléfono, ¿me ven? Sí, en el otro ha Bien, quedado nada. por eso, tenía los dos porque tenía miedo que me pasara algo de esto. Entonces, sigo por acá. ¿Se entendió lo que dije finalmente? Entonces, cuando hablamos de eficacia inmediata, de irradiación, de estos derechos, lo que decimos es no necesito la mediación de un juez, tengo normas fundamentales incorporadas en la Constitución, son derechos subjetivos de las personas que los pueden hacer valer frente a los semejantes. Consecuentemente, también en el ámbito del derecho privado puedo hacer valer estos derechos que surgen de esta fuente internacional que son los tratados incorporados. ¿Esto significa negar la intervención del legislador para que a través de estos derechos fundamentales dicte normas en las relaciones privadas? No, lo que están diciendo es, hay una obligación de respetar los derechos fundamentales por los ciudadanos, y esto emana directamente de la Constitución. Consecuentemente, el hecho de que no haya una norma específica que regule las relaciones entre privados, no podemos decir de que no hace efectivos estos derechos o poder reclamar. En ese sentido, la sentencia del Tribunal Alemán, ya desde el año, Tribunal Constitucional Alemán, ya desde los 80, establecía que los derechos fundamentales o las libertades públicas que reconoce la Constitución son de aplicación directa, sin que sea necesario para su efectividad que exista un desarrollo legislativo. Por eso les digo que esta teoría de la radiación surge de la doctrina alemana y se plasma a partir de los años 80 con sentencias del Tribunal Constitucional Alemán. Entonces, esta defensa de la eficacia horizontal directa de los derechos fundamentales, según Nilperdi dice, tiene que ser matizada, porque no es aplicable en todos los casos o en todos los derechos, sino que hay que analizar en cada uno de los casos si procede o no procede a hablar de esta eficacia horizontal. Entonces, más que discutir cuál de las teorías prevalece, si la eficacia mediata o la eficacia inmediata, lo mejor es considerar que ambas se complementan.
Tanto una como la otra concuerdan que la ley es el medio idóneo para la protección horizontal de los derechos fundamentales y que en caso de ausencia legislativa, ambas teorías concurren a la mediación judicial. En la eficacia mediata, el juez considerará los derechos como valores objetivos y desde ahí va a deducir la influencia que como tales despliegan en el caso particular. En el caso de la eficacia inmediata, el juez interpreta los hechos como verdaderos derechos objetivos y los va a ponderar con base en los principios de idoneidad, de necesidad y en última instancia decidirá y declarará el derecho de uno u otro litigante. Vamos a ir ahora a otra fuente que es y que va a aplicar esto que vengo hablando recién de la eficacia horizontal de los derechos, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque vamos a ver que en las sentencias, en cuestiones que tienen que ver con relaciones entre particulares, responsabiliza al Estado. De esa forma vamos a ver que existe o no existe una norma interna que lo regule, cómo se aplica la Convención Interamericana vía la Carta de la OEA para responsabilizar a los estados por violación de algunos de los derechos así incluidos. En el año 1969, el Consejo de la OEA se reúne en Costa Rica, se aprueba el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que nosotros conocemos como Pacto de San José de Costa Rica, y a este instrumento podían adherirse todos los miembros de la OEA. En esa misma ocasión se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya finalidad es garantizar que se cumplan los derechos consagrados en la Constitución. La Corte Interamericana tiene competencia contenciosa, está limitada a los estados parte en la Convención y que expresamente le hayan atribuido esa competencia, y por otro lado tiene una competencia consultiva a todos los miembros del sistema interamericano. Por eso vamos a ver que dicta tanto sentencias como opiniones consultivas frente a las consultas que pueden hacer cada uno de los países del sistema interamericano. En cuanto a la relación entre la Convención y los derechos fundamentales implícitos, el Pacto de San José de Costa Rica incorpora todo un catálogo de derechos, lo vamos a ver entre el artículo 3 y 25, vamos a tener todos los derechos civiles y políticos, al que agrega una cláusula que eventualmente acogería otros derechos implícitos, que es la regla interpretativa que tenemos en el artículo 29, inciso C, y señala que ninguna disposición de la Constitución puede ser interpretada en el sentido de excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma representativa democrática de gobierno. Y en el artículo 26, todos conocemos que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, que ya les digo, hay que leerlos siempre con el artículo 29 de la con el artículo 29 con el artículo 45 de la Carta de la OEA. A partir de ahí podemos decir que todos los países que ratificaron la Convención Interamericana incorporaron este catálogo de derechos fundamentales no taxativo a sus ordenamientos, pero hay una escasa aplicación de la jurisprudencia y más bien hay una regla destinada a restringir esta discrecionalidad del intérprete respecto a los derechos de libertad y de igualdad de la Constitución. Cuando nosotros analizamos el artículo 29, inciso C, vamos a ver la disposición del sistema interamericano en el sentido de que los tratados no conceden derechos humanos, solamente reconocen y que por lo tanto pueden existir derechos humanos que todavía no estén reconocidos en ningún cuerpo jurídico. Por lo tanto, no podemos hablar de que haya una enumeración taxativa, sino que va a comprender a todos aquellos que el concierto internacional entienda como derechos humanos. La Convención no tiene ninguna norma en sus artículos que regule el espacio que tiene en el derecho interno de cada Estado. Sin embargo, cuando vamos al preámbulo, se hace cargo de posibles conflictos reconociendo expresamente el carácter complementario o coadyuvante que tiene la Convención Americana. Y dice que se reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen por el hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que
tienen como fundamento el atributo de la persona humana. Por lo tanto, requieren o justifican una protección internacional, que es convencional, que es coadyuvante, que es complementaria a los derechos internos de cada uno de los estados. En nuestro país, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria otorgaron reconocimiento constitucional a los tratados internacionales y en ese sentido también a las decisiones de tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana. Vamos a ver que en la opinión consultiva 18 del 2003 de la Corte Interamericana va a decir que los derechos laborales surgen necesariamente de la condición de trabajador, entendida esto en el sentido más amplio. En una relación laboral regida por el derecho privado, hay que tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos protegidos y que estos derechos humanos protegidos están en cabeza de los estados, que se derivan ahí, a partir de ahí, efectos en relación con terceros, es decir, efectos erga omnes. Y dicha obligación ha sido desarrollada, dice la misma opinión consultiva, particularmente por la doctrina jurídica y por la teoría del Drit Virkum, según la cual los derechos fundamentales, como hablábamos recién, deben ser respetados no solamente por los poderes públicos, sino por los particulares en relación con otros particulares. Entonces, ya desde el 2003 lo tenemos en la opinión consultiva 18 de 2003. En Baena, en el año 2005, es el primer precedente en que la Corte Interamericana entiende en violación de derechos laborales. Y el caso muestra la debida protección judicial, así como el respeto irrestricto de la garantía del debido proceso legal en el ámbito interno de los estados, va a constituir una fuente de resguardo fundamental para la efectiva vigencia del derecho del trabajo. Aparece como primer precedente en violación de los derechos laborales, pero recién van a pasar unos años, del 2005 hasta que el 2016, vamos a ver la operatividad del artículo 26, el reconocimiento de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en la Corte Interamericana con Lagos del Campo. Pero adentrándonos un poco más, unos meses antes de Lagos del Campo, casos trabajadores de Hacienda Verde en Brasil, es el primer caso contencioso ante la Corte Interamericana donde se relaciona con el inciso 1 del artículo 6 de la Convención Americana, donde estábamos hablando de trabajo esclavo y donde analiza nuevas formas de esclavitud que violan, no se mete con el artículo 26, de que habla de los derechos, ya les digo, sociales, donde podríamos tomar los derechos al trabajo, pero sino que no analiza a partir de la violación de la libertad como nuevas formas de esclavitud. Pero en Lagos del Campo, a partir de agosto del 2017, la Corte Interamericana, en relación al artículo 26 respecto a los derechos laborales protegidos por la misma, observa que estos derechos que se derivan del artículo 26 son los que encontramos en las normas económicas sociales sobre educación, ciencia y cultura de la Carta de la OEA, del artículo 45, inciso B y 6, del artículo 46 y el artículo 34G, y que el trabajo es un derecho y es un deber social, que debe prestarse con salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos. Por eso va a concluir en Lagos del Campo que las obligaciones del Estado en cuanto a la protección de la estabilidad laboral en el ámbito privado son la regulación y fiscalización, es decir, tiene que adoptar medidas para regular y para fiscalizar las normas laborales. Tiene que proteger a los trabajadores frente al despido injustificado. En caso de despido, reinstalación o indemnización, va a decir en Lagos del Campo. Y además el acceso a la tutela judicial efectiva. Es decir, vamos a ver cómo a partir de Lagos del Campo en el año 2017 la Corte hace efectiva esta posibilidad de la exigencia de los derechos que van a surgir del artículo 26, que si bien no están taxativamente numerados, sí los podemos ver a partir de la Carta de la OEA, y esta discusión de derechos programáticos u operativos deja para dar paso a esta postura mayoritaria de la Corte Interamericana que vamos a ver a partir de Lagos del Campo, que se reitera ese mismo año en Trabajadores Cesados de Petroperú versus Perú, donde va a reiterar este precedente, pero que después lo va a ir ampliando. Entonces vamos a ver que al año siguiente, en el 2018, en un caso contra Venezuela, San Miguel, y otros dentro de Venezuela,
la Corte consideró que también tenía competencia para examinar el alcance del derecho al trabajo en los términos del artículo 26 de la Convención, y va a decir que la terminación arbitraria de la relación laboral de las víctimas como una forma de desviación del poder, de discriminación política en un contexto de denuncias, de despidos, que tenía como objetivo acallar la disidencia política, responsabiliza al Estado por no haber garantizado el derecho a la justicia y a la tutela judicial efectiva frente a un despido arbitrario, y entonces por violación del artículo 26 reconocido, donde se derivan los derechos a la participación política, a la libertad de expresión, a la no discriminación y al acceso a la justicia. Un año más, 2019, Moisés Flores con Perú, sentencia también de la Corte, extiende el artículo 26 al derecho a la seguridad social y se pronuncia por primera vez frente a esto y dice, en particular el derecho a la pensión de manera autónoma como parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales. Espoltore versus Argentina en el año 2020, todos lo conocimos, un caso de la provincia de Buenos Aires, donde la Corte concluyó que el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador se refiere al derecho del trabajador a que realice sus labores en lugares que prevengan accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y en cumplimiento de las obligaciones de garantizar ese derecho, los estados tienen que asegurar que los trabajadores o trabajadoras afectadas por una enfermedad profesional o por un accidente de trabajo tengan mecanismos adecuados de reclamación para reparar o indemnizar ese tipo de accidentes. Que es lo que pasó en este caso, que se cuestiona no ya la sentencia que había denegado el accidente de trabajo, sino los 20 años que tardaron entre todo el proceso. ¿Cómo se llama el fallo? Espoltore versus Argentina, es del año 2020. Es un fallo de la provincia de Buenos Aires, de un tribunal de San Isidro. No era el tribunal de Diego, era muy joven cuando se dictó esa sentencia. Más adelante, 2021, caso de los buzos misquitos. Los buzos misquitos versus Honduras es un caso muy interesante, una comunidad indígena que se dedicaban fundamentalmente a la pesca de langostas eh, sin ningún equipo, por lo tanto lo realizaban chicos jóvenes que se sumergían a grandes profundidades, era lo único que tenían para supervivencia en ese lugar. Por supuesto, el hecho de sumergirse sin ningún tipo de protección generaba accidentes, enfermedades absolutamente irreversibles, hasta que en determinado momento, es decir, todo eso era absolutamente tolerado, hasta que en determinado momento explota una embarcación, desaparecen uno de los chicos, además eran menores, llega a la Corte Interamericana. Y lo que la Corte va a decir, en primer lugar, la primera obligación de los estados es respetar los derechos y libertades de este instrumento. La segunda es garantizar el pleno ejercicio, es decir, hay que respetar los derechos y libertades de las normas de la Convención, pero además hay que garantizar que puedan ejercerse. Implica el deber de organizar por los estados todo las instituciones de manera que pueda ejercerse esos derechos. Entonces, los estados tienen que prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, en la medida de lo posible, el restablecimiento del derecho conculcado o, en su caso, la reparación de los daños producidos. Es decir, que se puedan ejercer libremente los derechos humanos. Y dice que esta garantía se proyecta más allá de los agentes estatales y las personas sometidas en jurisdicción, sino también se extiende a la esfera privada y por lo tanto, si terceros vulneran los bienes jurídicos protegidos, también es responsabilidad del Estado no haber previsto o no haber ejercido los controles de manera de que todas las personas puedan gozar de esos derechos. Entonces, en primer lugar, la Corte deja establecido en los buzos misquitos contra Honduras, primero, deber del Estado proteger los derechos humanos. En segundo lugar, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y el tercero, el que se acceda a mecanismos de reparación. Y va a decir, acá el Estado no adoptó medidas orientadas a garantizar el ejercicio de estos derechos sin discriminación. Y además había
la intersección de desventajas comparativas. Y hizo acá, era un pueblo indígena, era pobre, era la única actividad de subsistencia de todo ese pueblo. Había una obligación reforzada de los estados por la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque de esta forma se agravó la situación de esta comunidad. Entonces va a decir, la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de acudir a las autoridades judiciales competentes para someter los conflictos laborales, es decir, irrenunciabilidad. La necesidad de una jurisdicción especializada con competencia exclusiva en materia laboral, de acuerdo a la cantidad de casos que tengan. Aplicación de perspectiva de género. Un procedimiento especializado que atienda a cada una de las cosas. En muchos lugares, intérpretes, cuando hablamos de comunidades indígenas, como en este caso, donde necesitamos que entiendan qué se les está, cómo son los procedimientos y el idioma. La distribución de las cargas probatorias, el análisis probatorio, la motivación de las providencias judiciales que puedan compensar esta desigualdad propias del mundo de trabajo, la aplicación del endovio properario, la aplicación del principio de favorabilidad, la gratuidad de la justicia laboral y la garantía de una defensa especializada. Entonces vamos a ver que ya no solamente avanza hacia el reconocimiento de estos derechos a partir del artículo 26 de la Convención Americana, sino que además dice que hay un deber reforzado del Estado cuando estamos hablando de trabajadores que además son pobres, que además pertenecen a una etnia perjudicada. Pero va más allá, porque cuando vamos a fines del año 2021, en los casos profesores de Chañaral y otras en otras municipalidades contra Chile, ahí son profesores que reclaman unas diferencias y son todas personas mayores de 60 años, algunas fallecieron esperando más de 25 años que se ejecutaran esas sentencias donde se les reconocía estos adicionales que no se le habían pagado. Y acá también la Corte Interamericana va a decir, hay un deber reforzado de garantizar esta debida diligencia. ¿Por qué? Porque estamos frente a trabajadores que además son personas mayores y por lo tanto este acceso a la justicia de personas mayores requiere una celeridad en los procesos y un reconocimiento que no se había dado en estos casos. En el año 2021, ex trabajadores de organismos judicial versus Guatemala. También se refiere a un caso de huelga donde se le exige para poder llevar a cabo una huelga a los trabajadores en el ámbito de trabajadores judiciales que hubieran participado, que hubiera sido aprobada por 2/3. Y acaba de decir el requisito de los 2/3 para poder garantizar el ejercicio del derecho de huelga excede la razonabilidad y consecuentemente las personas que fueron despedidos por ejercer ese derecho de huelga que fue declarada sin tener los 2/3 que exigía la reglamentación, también vulnera las garantías establecidas en la Convención Americana. Páez versus Chile, en el año 2022, inhabilitan a una mujer para dar clases de religión después de muchos años por por su orientación sexual. Le retiran el certificado de idoneidad que tenía para dar clases y dicen, bueno, la nombramos inspectora, la ascendemos en el cargo, pero sin embargo acá va a decir también, va a haber un caso de interseccionalidad y consecuentemente necesitaba una garantía reforzada que el Estado no tuvo de protección. Y en Guevara Díaz, con Costa Rica, en junio del 2022, una persona que estaba en un empleo público, que tenía una minusvalía, una discapacidad intelectual, rinde el concurso, estaba nombrado, pero cuando rinde el concurso para efectivizar el cargo, obtiene la nota más alta, la mayor calificación, pero no lo contratan por su minusvalía. Entonces van a decir, acá hay una discriminación en el empleo por discapacidad intelectual que requería una garantía también reforzada del Estado, porque estamos hablando frente a una persona que superó las exigencias para el cargo y que sin ningún motivo, simplemente por su discapacidad, se la excluye y por lo tanto también responsabilizan al Estado frente a esto. Así como tuvimos entonces las normas que se derivan de los convenios incorporados en el artículo 75 y inciso 22 como fuentes, con
las interpretaciones y jurisprudencia de los organismos de control, vemos la Convención Americana, el sistema interamericano. Vamos ahora a las normas internacionales del trabajo de la OIT. Como fuente específica del derecho del trabajo, vamos a tener los convenios que se adoptan en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, que constituyen desde la creación en 1919 el instrumento normativo propio de la Organización Internacional del Trabajo. Estas normas pertenecen a la categoría de tratados, pero tienen características propias, entre las que se destaca que se adoptan como asambleas tripartitas y no solamente gubernamentales. Es importante, la Organización Internacional del Trabajo forma parte del sistema de Naciones Unidas, pero sin embargo es un organismo pre-Naciones Unidas, es anterior a la creación de las Naciones Unidas como tal, y es tripartita. Forman parte los estados, las organizaciones sindicales y las organizaciones de empleadores. A pesar de sus particularidades, y con excepción de alguna doctrina minoritaria, en nuestro país han sido asimilados a tratados, primero bajo el artículo 31 de la Constitución, que va a hablar de tratados con potencias extranjeras, y actualmente en el artículo 72, inciso 22, que refiere a los tratados concluidos con las demás naciones y con organismos internacionales. Por lo tanto, cabe señalar que los convenios adoptados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo se encuentran sujetos a la condición de aplicación de los tratados internacionales. ¿Y esto qué es? Esto es el artículo 5 del Convenio de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que establece que la Convención de los Tratados, de los Derechos de los Tratados, se va a aplicar a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional sin perjuicio de cualquier norma pertinente a la organización. Ahora bien, en relación a la incorporación de cada uno de los instrumentos dentro del orden jurídico interno, debe aceptarse que la ratificación, sin necesidad de un acto formal, es decir, sin una ley, le confiere vigencia en el orden jurídico nacional en función de la adopción de la postura monista por parte de nuestro ordenamiento legal a partir del año 1994. Por lo tanto, se permite disipar cualquier duda en relación al carácter de supralegalidad conferido con los convenios de la OIT. Y esto lo vimos muy claro ahora con la ratificación del convenio 190. A partir de la ratificación de 190, aún antes de haber dictado una ley donde incorporaba, que fue uno, creo que al año siguiente, el convenio se aprobó a los pocos meses en el año 2019. Argentina fue uno de los primeros países, creo que el tercero o cuarto, en ratificar el convenio 190. Sin embargo, las sentencias de muchos tribunales se basaban en las normas del convenio 190 de la OIT, aun cuando no existía todavía la ratificación que luego sí formalmente hizo la legislatura, digamos, aunque no existiera una ley, estaba ratificado, no había una ley específica que luego salió. Pero está claro que a partir de la postura monista, en la medida que está ratificado, podemos aplicarlo directamente. Es decir, las normas internacionales de trabajo son instrumentos jurídicos que tienen por objeto enunciar principios y derechos fundamentales en el trabajo. Entonces la podemos dividir en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes, y las recomendaciones, que actúan como directrices, como complementarias de un convenio, no vinculantes, o también pueden ser autónomas. Cada uno de los estados se obliga a someter el convenio que fue adoptado en la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes para que los estados miembros le den forma de ley o adopten otras medidas conforme a la legislación que cada uno tenga, teniendo que informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo las acciones llevadas a cabo y también comunicando el consentimiento o la ratificación formal. Una vez que se ratifica, el país está sujeto a un control regular de la OIT. ¿Esto qué significa? En ningún caso puede considerarse que la adopción de un convenio o una recomendación o la ratificación de un convenio por cualquier miembro puede menoscabar una ley, una sentencia, una costumbre que garantice condiciones más favorables de las que figuran en el convenio. Es decir, el convenio siempre son principios, son directrices, son vinculantes en la medida que sean superiores, pero no pueden rebajar una norma que tenga un país que sea más favorable a los trabajadores. Muchos países los aplican automáticamente, otros requieren sanción
de legislación específica. En nuestro sistema, yo creo que con la ratificación del tratado automáticamente son de aprobación y no necesariamente se necesita una ley que lo regule. Hay mecanismos de control. La OIT estableció diversos mecanismos de control para garantizar la aplicación de las normas aprobadas por la conferencia y ratificadas por los estados. Sin embargo, todavía no hay un sistema que coactivamente exija el cumplimiento de sus normas a los estados. Y yo creo que esto es uno de los grandes problemas que tiene la OIT. Cuando uno analiza las ratificaciones de los convenios de la OIT, va a ver que hay una gran ratificación, un gran nivel de ratificación. Y si tomamos América Latina, vamos a ver que en las distintas informes que se han hecho, la mayoría de los estados han ratificado gran cantidad de convenios y sin embargo vemos que las condiciones de trabajo no son de las más óptimas. Esto quiere decir que se ratifican los convenios, pero después no hay una aplicación real de esas normas. Pero tampoco hay un mecanismo coactivo que exija a los estados al cumplimiento, incluso con las normas fundamentales que tenemos 8 convenios que se habían establecido, como que ahora son 10 a partir de la incorporación de aquellos relacionados con salud y seguridad en el trabajo, para poder que efectivamente se sancione a aquellos países que no cumplen con las normas, incluso con las normas fundamentales establecidas por la OIT, como estos 10 convenios fundamentales. Y esto lo digo no solamente en América Latina, que hay una gran ratificación, sino también en países centrales o en países europeos, donde hay ratificación y no hay sanciones específicas cuando no se cumplen con estas normas. ¿Cuáles son estas formas de control? Y tenemos los controles periódicos y los procedimientos especiales. El control periódico es el que se hace para vigilar el cumplimiento de las normas internacionales, y esto tiene que ver con la obligación de informar periódicamente sobre el estado de la legislación interna y las prácticas en relación a las normas de los convenios ratificados por cada estado. ¿Quiénes llevan el control de estos informes? La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión Tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones. La de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, ya en el año, fines de la década del 20, 1926-27, se crea la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y lo que hace es examinar las memorias que presentan los Estados miembros, es decir, van a decir en cuál es el estado de situación de su legislación, de su jurisprudencia con respecto a la aplicación de estos convenios ratificados. La comisión va a hacer una evaluación técnica que es imparcial de este estado de aplicación de los convenios. ¿Cómo se constituye? Por 20 juristas que están designados por el Consejo de Administración por un periodo de 3 años. Estos juristas no vienen en representación de sus países, sino que son juristas que están destacados y que son de distintos países, pero son los que van a analizar las memorias que realizan cada uno de los estados partes. Cada 2 años se tienen que realizar informes detallados en relación a los 8 convenios fundamentales. Hoy serán los 10 convenios fundamentales que tienen que ver sobre libertad sindical y negociación colectiva, el de trabajo forzoso, la abolición del trabajo forzoso, el de la edad mínima y las peores formas de trabajo infantil, y los convenios de igualdad de remuneración, inspección del trabajo, discriminación, libertad sindical y negociación colectiva, peores formas de trabajo forzoso y trabajo infantil. Esos 4, y ahora de salud y seguridad en el trabajo, es decir, los 5 que son 10. Estos informes que se hacen cada 2 años, se establece el estado de situación en cada uno de los países y se hacen 2 tipos de comentarios. Esta comisión de 20 juristas va a hacer observaciones que tienen que ver con cuestiones fundamentales planteadas en la aplicación de un convenio por un estado, y después solicitudes directas que tienen que ver con cuestiones más técnicas, puede que peticionen más información si es que no lo tienen. Y va a haber un informe anual, donde la comisión de expertos va a ver en informe general sobre el respeto de los estados con las obligaciones constitucionales, otro sobre las normas internacionales del trabajo, y la tercera con un estudio general. Y en base a eso se van a dar
observaciones, indicaciones para tratar de mejorar la aplicación de estos convenios durante todo en todos los países. Este órgano lo que tiene de importante es que es imparcial, es objetivo, es independiente. Los miembros son nombrados, ya les dije, a título personal por el Consejo de Administración del OIT, y por lo tanto eso hace que las opiniones sean independientes, sea imparcial. Si bien no hacen interpretaciones de los convenios, porque no, la interpretación definitiva de los convenios la tendría la Corte Internacional de Justicia, pero sí las observaciones que hace o la interpretación que hacen de los convenios es importante, tiene significado y alcance jurídico para todos los estados partes. Por lo tanto, estas opiniones son muy válidas, incluso han sido utilizadas por los tribunales superiores de la mayoría de los países para justificar la interpretación que le dan a estas normas. Porque ya les digo, si bien no surgen del organismo especializado en interpretación del convenio, que sería la Corte Internacional de Justicia, sí la comisión de expertos tiene validez en cuanto a la imparcialidad y la independencia que tiene por la forma en que está constituida. No tiene un carácter vinculante esta comisión de expertos, tampoco son, ya les digo, intérpretes auténticos de los convenios, pero sí vamos a ver que esto lo toman los tribunales. Y en este sentido vamos a ver un caso relativamente, lleva ya unos 10 años, pero bastante importante, que es pinturas y revestimientos sobre quiebra de la Corte Suprema en el año 2014, donde va a tomar en cuenta esta interpretación de la Comisión de Interpretación de Convenios. En lo demás, en la medida que la utilización de esta interpretación no implica la resolución directa del litigio sobre la base del derecho internacional, la mayoría de los tribunales no dudan en utilizarla como valor vinculante en el derecho nacional, tanto en los tratados ratificados como en las recomendaciones internacionales. Vamos a ver que así la Corte Suprema en el caso ATE, en el año 2008, va a basar el pronunciamiento, ¿se acuerdan de ATE contra el Ministerio de Trabajo? En el año 2008, va a basar el pronunciamiento expresamente en lo que había dicho la Comisión de Expertos y en el Comité de Libertad Sindical para declarar la incompatibilidad de varios artículos de la 23.551 en la medida de su interpretación del convenio 87 en materia de libertad sindical. Y así se indica en el mismo fallo ATE que la labor de los órganos resulta de particular importancia para la interpretación del convenio y que por lo tanto se analizaban esas observaciones y recomendaciones que hacían los organismos de control porque constituye una fuente utilizada tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Esta postura de la Corte también la va a ratificar cuando sale el fallo Rossi contra Estado Nacional. Y como les dije, en pinturas y revestimientos sobre quiebra, en relación al convenio 173, la Corte dice que este convenio contiene normas que pueden ser directamente aplicadas en casos concretos que se den en el ámbito local sin necesidad de que haya una ley posterior que le confiera operatividad, toda vez que la ratificación que efectuó el Congreso de la Nación determina directamente la incorporación al sistema jurídico argentino. Y en este fallo de pinturas y revestimientos va a hacer hincapié también, no solamente en el convenio 173, sino también en la recomendación 180, que complementa el convenio, y dice que tiene un valor apreciable a la hora de interpretar y determinar los alcances de las prescripciones de los convenios, porque viene del mismo foro que le da vida al convenio. Por lo tanto, la recomendación necesariamente complementa, y si bien no es vinculante, es necesaria su lectura para complementar, porque es el mismo órgano quien establece las dos. En definitiva,
la Corte Suprema va a concluir que las normas internacionales desplazan las reglas contenidas, en ese caso, en la 24.522, la ley de quiebras, en cuanto se oponen o no se ajustan a las pautas delineadas por el convenio 173. Von Potocki nos enseñaba que el conocimiento de un sistema normativo, fundamentalmente de la OIT, constituye un elemento esencial, tanto de los convenios como de estas opiniones expresadas por los organismos de control. Pero también existen otros problemas que dificultan la aplicación judicial de las normas internacionales. Porque los jueces tienen que descartar eventuales conflictos entre norma internacional y la propia legislación y estimar que ésta se amolda a cada una de las normas vigentes en el contexto del país. Y con mucha frecuencia se resisten a aplicar la norma internacional buscando tecnicismos o cuando los motivos verdaderos tienen que ver con política económica o política social o asimilación de conceptos y técnicas extraños. Y es todo lo contrario. Yo creo que las normas internacionales permiten ampliar el campo normativo, nos dan mayores fundamentos, refuerzan y potencian la legislación nacional. Entonces, creo que es fundamental conocer las normas internacionales del trabajo, de manera de poder reforzar la norma interna o complementar la legislación nacional para hacer más amplio esto. Más allá de la opinión que yo pueda tener, además de esto, creo que el Estado es responsable frente a la no aplicación de la normativa internacional conforme surge de los propios, de la Constitución y de los propios organismos, como vemos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ya no es simplemente la opinión sobre la aplicación o no de la norma internacional al caso concreto, sino que es la propia Corte Interamericana en su caso o los organismos de interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales quienes nos llevan a la necesidad de aplicar o pasar por el tamiz de esas resoluciones, observaciones y normas jurídicas para bajarla al caso individual. Entonces, hoy no podemos tratar la legislación nacional sin cruzarla por estas normas internacionales y elegir la más favorable al trabajador para el caso concreto. Para ir cerrando, hay un trabajo de Alain Supiot que a mí me parece que es muy importante, que lleva ya unos años, es de una conferencia del 2015, la repitió acá en Buenos Aires, no en este último viaje, sino en el anterior. Y que lo que se pregunta es, ¿qué es justicia internacional para el siglo XXI? Entonces, lo que dice es cómo dar a las normas del OIT una fuerza jurídica a la altura de la incontestable legitimidad que tiene. Entonces va a decir, cuando Estados Unidos se opuso a las propuestas europeas que buscaban que los convenios adoptados por 2/3 de la conferencia fueran de aplicación directa a todos los países, el resultado de esta oposición es que las normas internacionales elaboradas por la OIT están sujetas a él llama un self-service normativo. Entonces, cada Estado es libre de elegir aquellas a las que se somete y puede ratificar solo un pequeño número. Entonces dice, ¿hay algún modo de salir de esta situación? Y que las normas internacionales, una vez que digamos, que se sancionan, con el mecanismo de sanción que tiene la OIT, con una doble ronda donde participan de todos los sectores, porque no solamente participan los estados, sino que participan los estados, participan los empleadores y participan los trabajadores. Lo que llegar a acuerdos en el ámbito de la OIT es mucho más complicado en la medida que tampoco votan ni siquiera por bloque por países, los trabajadores, los empleadores, tienen intereses contrapuestos que a veces coinciden con los intereses de sus estados y a veces también están contrapuestos con estados. Entonces, ¿cómo hacer de que esas normas, una vez que son sancionadas y ratificadas por muchos estados, se apliquen? Entonces, lo que dice es, hay un modo para salir que es que tengan oponibilidad erga omnes a la ratificación por un estado. Es decir, que esta adopción que hagan los estados, aunque solo sean por la mayoría calificada de 2/3,
que sean de aplicación obligatoria. Y que un Estado que no ratifica la convención y que por supuesto no la va a poner en práctica en el territorio, tiene que tener, como pasa con la Organización Mundial del Comercio, donde hay sanciones para aquellos que no cumplan, bueno, tiene que haber sanciones para que los estados que no ratifiquen o no cumplan las normas que oportunamente ratificaron. Es decir, una posibilidad de los convenios ratificados sería ciertamente una cláusula preferible como la de los acuerdos bilaterales de comercio. Es decir, la OIT puede desempeñar un papel plenamente de garante de aplicación efectiva de los convenios en los países donde la han ratificado. En caso contrario, los estados pueden ratificar los convenios que no se pondrían en práctica. Es decir, la cuestión del garante de las normas son indisociables de la justicia social internacional y no pueden prescindir de juez ni de leyes. Las normas internacionales se convierten en proposiciones, declaraciones muy loables, pero carecen de efectividad en la medida que su incumplimiento no acarrea en la práctica ninguna sanción para los estados que incurren en estas violaciones. De manera que esto merecería una revisión para que se produzca de verdad una transformación. Y lo que hoy aparece como un reclamo ético, aquel país, cuando todos los años se da el listado de aquellos países que no cumplieron con la normativa o con eh, las observaciones que se le produjeron, y aparece como esa lista negra de los países en la OIT, que en realidad se vuelva operativa, que la fuerza de trabajo no siga siendo considerada una mercancía, sino que de alguna manera se sancione a aquellos que no cumplen con estos valores que son universales o que se han puesto de acuerdo para tomarlos como pautas mínimas. Para ir cerrando, creo que es fundamental el conocimiento y la aplicación de las normas internacionales de derecho del trabajo, de derechos humanos y las normas de derechos humanos laborales que están incorporados, como les dije. Hoy más que nunca, creo que tenemos que saberlas y tenemos que aplicarlas. Existen, están. La Constitución del año 94 nos da todas las herramientas para entrar a cada uno de esos convenios que están incorporados en el 75, inciso 22, y sacar de ahí cada uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo a los que debemos sumar las interpretaciones que han ido ampliando, como ha pasado con la Corte Interamericana, con la Comisión Interamericana y, como les dije, con los organismos de los pactos internacionales de derechos humanos. Entonces es fundamental que frente a en mi caso como juez y en el caso de cada uno de ustedes como abogados o desde el lugar donde se encuentren, utilizar estas herramientas, porque creo que es la base obligatoria, por otra parte, a partir del año 94, y que la propia Corte Suprema de Justicia también ha convalidado. Por eso creo que el debate no es DNU sí, DNU no. El debate, y vuelvo al DNU 70-2023, es las normas que contiene el DNU. ¿Son compatibles con las normas constitucionales, con los tratados internacionales incorporados por la Constitución? Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, y lo tenemos que analizar a la luz de todas estas fuentes obligatorias, a mi criterio, del derecho al trabajo. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que se me haya entendido pese a los cambios de teléfono y computadora, y estoy a disposición para las preguntas que me quieran hacer. Bien, muchísimas gracias, Eleonora. Muchísimas gracias por todo este cúmulo de conocimiento tuyo que nos has regalado en esta tarde, pero sobre todo por este mensaje que has transmitido porque a veces me da la sensación que que el periodismo, los políticos se olvidan un poco de esto que vos hablas, que es la base del derecho al trabajo, los principios, el respaldo que tienen las normas internacionales, y creen que modificar una norma laboral es agarrar un borrador y entrar a borrar lo que está en la ley de contrato de trabajo, y no es así. Si tienen alguna pregunta para hacerle a la doctora Slavín.
¿Alguna duda? ¿Algo que quiera que explique nuevamente? ¿Nada? Bueno, se ve que Nada. han ¿O quedado... se aburrieron mucho o No, 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 ¿No? Y por ahí quería expresar algo por ahí que la doctora decía respecto a la falta de ejecución de una sanción, digamos, ¿no? A estos estados que por ahí no se juegan del todo, por decirlo de una manera, y no ratifican unas cuestiones. Y pensaba, eso también es o sea, no obedecer o no querer obedecer a un organismo internacional como este, también habla claramente de cuestiones no políticas, de poder, del control mundial, de cuestiones que por ahí exceden a lo micro económico, micro laboral, por decirlo de una manera, y bueno, que ojalá algún día se pueda llegar digamos, convenio, a un equilibrio entre estas potencias, porque es así, o sea, todos sabemos que Estados Unidos firma muchas cosas, pero después no, lo que tiene que firmar no firma. Y bueno, siempre se mantiene así, o sea, por ahí otros estados firman también, pero a la vez después no cumplen lo que firman. O sea, seguro? Por eso yo les decía, cuando vemos las normas de la Mundial del Comercio, hay sanciones muy graves para aquellos países que no cumplen con las normas que ellos dictan. Entonces vamos a ver desde bloqueos, sacarlos del mercado internacional, que son cuestiones que a los países les traen consecuencias muy gravosas. Ahora, si un país no cumple una norma internacional, aún ratificada, como vamos a ver en muchos casos, o denuncia convenios internacionales, o no cumple siquiera con los 10 fundamentales, ¿cuál es la sanción? Más que una observación, más que aparecer en esa, como llamamos, la lista negra, que está todo el mundo en el mes de junio cuando va a la asamblea a ver qué países van a estar en la lista negra que este año no cumplieron. Pero no hay otra consecuencia que sea gravosa de verdad, digamos, no simplemente el mal momento de participar o de pertenecer a esa lista de incumplidores. Entonces, me parece que en la medida que no hayan sanciones coactivas reales, esto ni siquiera tiene un costo económico para los países. Entonces, se hace muy difícil y las normas tienen que ser efectivas, porque de lo contrario, digamos, son expresiones de deseos y nada más. y se convierten en una vía de excepción prácticamente porque son casos puntuales y tomados con los dedos, digamos, de una mano los que llegan a esa esfera y se sancionan, digamos, en cuestiones puntuales, pero es así como dice la doctora. Lamentablemente. Pero una pregunta, ¿qué tipo de sanción se podría aplicar? Porque bueno, ¿qué potestad tienen los estados para aplicarle a un estado que no ha cumplido? No, si se, no sé, A ver, en el ámbito del comercio internacional hay países que económica. comercia con determinado estado porque no cumple, porque hace dumping o por lo que fuera. Es decir, hay normas que dicen, bueno, no se comercia con determinado estado porque no cumple con las normas de la Organización del Mundial de Comercio y las sanciones son muy duras o establecen bloqueos para determinados países en los cuales no se comercia. Entonces, podría haber sanciones que digan, bueno, aquel estado que no cumple con estándares mínimos, donde hay trabajo esclavo, donde hay trabajo infantil, donde no se cumplen con estas cuestiones que son elementales y que tan elementales son que forman parte de este plexo de derechos humanos fundamentales, de convenios fundamentales que todos los países tienen que sí o sí cumplir, que son estos 8 que yo les decía, que ahora se unieron estos 10, estos 2 más. Es decir, bueno, aquel país que no puede, no podemos comerciar con aquellos países que no cumplen con la normativa laboral en sus estados, porque también es una forma de competencia desleal. Si yo dentro de mi país tengo trabajo esclavo, tengo menores de edad con además trabajo forzoso y no tengo condiciones mínimas y dignas de labor, bueno, entonces
obviamente voy a tener ventajas comparativas respecto a aquel estado que sí cumple con las normas básicas. Entonces, bueno, ese estado tendría que estar sancionado, y sancionado como, bueno, los productos que salgan de ahí no pueden ir a otros países. Se me ocurre, digo, hay un Sí, pero montón. perdón la ignorancia, ¿no? Pero ¿se sabe de algún país que ha sido sancionado en este sentido? Lo digo porque No, lo por eso ignoro. digo, no hay sanciones porque no hay, la Corte Internacional de Justicia es quien tendría que resolver. Los otros son interpretaciones. El comité de normas hace observaciones, pero no sanciona. Quien va a emitir una sentencia es la Corte Interamericana de Justicia, que es quien, la Corte Interamericana, la Corte Internacional, perdón, la Corte Internacional de Justicia, que es quien va a hacer. Ahora recién, hace unos meses, salió que la Corte Internacional de Justicia va a tratar un caso relativo a temas laborales que llegaría a la Corte, pero digamos, no tenemos resoluciones de la Corte Internacional de Justicia sancionando a un Estado por incumplimiento de normas fundamentales de la OIT. Pero bueno, tampoco hay una voluntad de los Estados mayoritarios en ese sentido. Entonces, muchas veces los convenios de la OIT pasan a ser, nos ayudan como fuente internacional, nos ayudan para fundamentar una sentencia, para dictar una ley acorde con eso, pero no hay una sanción coactiva para el que no lo cumple. Sí, me parece que estaría dentro de lo que vos estás diciendo. Si en el ámbito comercial se aplican sanciones por dumping, esto es dumping social, lo que ocurre Correcto. de incumplimiento de normas laborales, donde no hay pisos mínimos y de las cuales se aprovechan, así que las sanciones deberían ser semejantes. Seguro, coincido plenamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Alguien que no esté de acuerdo. Sí, sobre todo porque te cuento, Eleonora, que esta clase, en esta carrera, como es una carrera que es íntegramente a distancia, tenemos gente de todo el país, del norte Bueno, hasta el sur, así que tenemos creo que hasta Santa Cruz, Corrientes, tenemos bueno, Jujuy, entonces las opiniones también pueden ser, en base a la experiencia de cada una de las regiones, también pueden ser muy distintas. Y esto lo seguro. muy rico, así que siempre es bueno De escuchar. emisiones, acá dicen también. Bueno, si no tienen más consultas, más preguntas con la profesora Eslavín, entonces la despedimos con un aplauso como hacemos siempre y agradecidos infinitamente por tu participación, Eleonor. Muchas gracias a todos ustedes, la verdad, por haber aguantado tanto tiempo, y gracias, Claudia, de verdad, por siempre ser tan generosa conmigo. Muchas gracias. Hasta la próxima entonces. Chau, chau. Muchas gracias, Hasta gracias. luego. Vamos. Doctora, le hago una consulta. Yo hoy le escribí desesperada porque no sabía cómo entrar al link. No logro darme cuenta, perdón, porque soy un poco torpe, pero no logro darme cuenta por dónde tengo que entrar en el campus para tener el link de la clase. Bueno, yo les he mandado por correo, les he mandado la grabación de la clase anterior. También No, eso sí, sí. Pero de esta clase me encontré que no sabía cómo entrar y no había recibido como en la primera clase un mail. pero sí se los mandé, lo que pasa es que se los mandé al correo institucional. Por eso, o sea, lo que tienen que hacer es registrarse en el correo institucional. Todos tienen asignado un correo institucional. Entonces, entrando al campus, ahí terminan de registrarse y lo van a comenzar a recibir dentro de su casilla de correo. ¿Cómo lo están recibiendo el resto? ¿Lo recibieron? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Yo lo recibí dentro del correo institucional. Había que activarlo. Dentro del campus hay una opción, Patricia, para poder activarlo. Yo tampoco sabía cómo era. O sea, hay una opción que te da la activación al correo institucional y ahí te genera, es un nuevo mail, vendría a ser. Y ahí recibís todo. ¿Y dónde ubicas Hago una aclaración esa respecto a opción para eso. No activar? el campus, es en autogestión. Ah, En lo perdón, en primero que me dijiste cuando autogestión. pagaste. Sí, Sí. ahí está, en autogestión. Y yo no pude hacerlo con Gmail, tuve que hacerlo
a través de Hotmail. lo que es Sí, sí, Hotmail o Outlook hoy en día. No, Sí. aviso por las dudas. es Estuve Outlook, peleando. sí. Ajá. Porque se hace todo a través Sí, sí, sí. de Microsoft. Entonces, Hotmail es Sí, cuenta de Microsoft y no de Sí. Gmail. Ah, Ese es el tema. ah, sí, sí. bueno. Y Todo por ahí, funciona. si lo haces desde el celular, va a ser más fácil. Si lo Sí, haces desde el celular, va a ser más fácil. sí, se los Porque puse la gente no. en el grupo que han creado ustedes de WhatsApp, así que se los puse igualmente ahí. ¿Crearon un grupo de WhatsApp? No sabía. Si Yo tampoco. alguien ha creado un grupo de Sí, WhatsApp, yo le pediría al que lo haya creado, que sea crear. el administrador, que en todo caso lo extienda, y si no, que pase el link para incorporarse al grupo y así yo se los retransmito a ustedes. ¿Mm? Así que así estamos todos dentro del Sí, mismo sí. grupo de WhatsApp para simplificar las cosas, ¿sí? Bárbaro. Bien. Bárbaro. De todos Muy modos, bien. todo esto está, yo les voy mandando también por correo electrónico el material, espero que lo hayan recibido. Eso sí. De a poco la universidad va incorporando dentro de la plataforma todo el material con lo que es la lectura obligatoria y lo que es la lectura optativa que ustedes pueden hacer. Esto respecto de la lectura optativa, yo les aconsejo que lo lean, que almacenen todos los documentos que les voy enviando y que esta lectura optativa cuando tengan algún momento también la lean, porque por ahí es material que es muy importante para poder incorporarlo en el momento en que tengan que hacer la tesina, el trabajo final. Porque mucha gente, por experiencia con otras cortes anteriores, han podido utilizar y les ha sido muy fructífero el material que nosotros lo catalogamos como no obligatorio su lectura, pero de ahí pueden, de acuerdo al tema que elijan, entonces les puede resultar muy útil. ¿Cómo va a ser la forma de evaluación, doctora? O sea, ¿hay parciales o es directamente la Las presentación de una... evaluaciones son distintas de acuerdo a cada uno de los módulos, a cada uno de los capítulos que vayamos a transitando, eso les vamos a informar. En general lo hacemos a través de opciones múltiples o multiple choice, así que eso se lo hace a través de un formulario donde ustedes lo van a completar, por eso también es importante que tengan la cuenta institucional porque eso les va a permitir acceder a lo que es la otra plataforma de Microsoft que se usa en la universidad, que es el Teams, porque a través del Teams también nosotros tenemos una cuenta de Teams, yo ya le he creado la cuenta de Teams, en esa cuenta de Teams también estoy subiendo paralelamente a lo que es la plataforma e-learning. Lo que pasa que esta cuenta de Teams es mucho más amigable, pero por una cuestión operativa, la universidad necesita tener en su propia plataforma todo este material, precisamente porque por los controles que hay de los organismos de control de universidades y todo lo demás, entonces necesita tenerlo y no en una plataforma abierta como es Teams. Lo cierto es que Teams es mucho más amigable, así que siempre le insisto a la universidad, lo hago con mis alumnos de grado, donde todo lo trabajamos a través de Teams. Por eso, o sea, la cuenta de Teams del grupo de especialización está creado y en ese grupo voy subiendo también el material. Por si alguno quiere acceder, están incorporados también. Así que por ese lado, tienen distintas vías, como verán, a través de la cual pueden acceder al material. Así que a cualquiera de ellas, y si no, bueno, como tienen mi teléfono también muchos, entonces me hacen la consulta y los que no han podido acceder todavía a la cuenta institucional, también tienen la cuenta de correo de mi estudio, así que también ahí me pueden mandar o solicitar cualquier información o plantear cualquier duda que puedan tener. La gente que me está poniendo el teléfono, no me lo ponga aquí porque cerramos la sesión de Zoom y la voy a perder. Así que mándenme a la dirección de correo abierta, que tengo una cuenta del estudio, o Gmail, a cualquiera de las dos, o para que yo le pida al administrador del grupo para que los incorpore también en el WhatsApp, de modo que todos estemos en el WhatsApp. Somos 30, así que debería haber 30 teléfonos en ese WhatsApp. La verdad que no tengo presente quién es el administrador del grupo, pero bueno, ya lo voy a localizar a través del WhatsApp y les voy a pedir, así se manda la incorporación a todos. Yo ya tengo completa la información de ustedes con los correos abiertos, los correos institucionales
y los teléfonos, ya no me falta de nadie, así que estos datos se los voy a pasar entonces. Vamos Muchas gracias. ajustando algunas cosas de modo que todos puedan estar bien informados. Perfecto, muchísimas Perfecto, gracias, gracias. doctora. Bien, Buenas hasta Bueno, noches. Muchas Muy bien. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas Hasta noches. luego. Buenas Hasta Buenas luego. noches.